Muchos hermanos lo hacen de esa manera, más fácil, más práctico, amén, pero como sea que Dios te hable, podés hacerlo. Amén, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios en esta noche. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Yo te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, amén. Va a haber algunas palabritas que van a cambiar, sí, pero el significado es el mismo, la palabra de Dios es palabra de Dios y no cambia, entonces dice así, amén, la palabra de Dios, el título es El Señor te sigue eligiendo, amén. ¿Cuántos saben que es, no sé para vos, pero para mí es una paz y una tranquilidad enorme saber que el Señor me sigue eligiendo, amén? El Señor te sigue eligiendo, Lucas 22, 31 al 32 dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firme. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia a pedir la bendición sobre tu palabra. Te pedimos que tú hables, Señor, a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hace unos días leía, amén, encontré una de esas libretitas que yo usaba cuando era discípulo en la iglesia madre, amén, una de esas libretas donde yo tomaba apuntes de los sermones de mi pastor. ¿Cuántos saben que está bueno, amén, tomar apuntes cuando la palabra de Dios está siendo predicada? Cuando la palabra de Dios es predicada y vos tomás apuntes, estás anotando lo que Dios te habló a vos, amén. Y de vez en cuando está bueno ir y acordarse o revisar las cosas que Dios te habló, más cuando sos pastor y tenés que predicar. Viste que las ideas se van. Amén. Entonces muchas veces busco revelación. Amén. También en esos apuntes porque hay palabra de Dios ahí. Y encontré uno de estos días una frase que volvió a cautivar mi corazón. Y esta frase decía lo siguiente: la falla y la negación de Pedro fue parte del proceso de crecimiento de su fe. Fe que Jesús conocía que él tenía en su corazón y por eso lo escogió. Y después de la caída, Jesús lo volvió a escoger. Y una verdad, hermanos, que nosotros no podemos negar es que cada uno de nosotros fuimos rescatados, ¿sí?, del mismo infierno. ¿Cuántos tienen esa verdad presente? Hoy estábamos en la vereda con los vecinos esperando el famoso censo que acá nunca llegó. Amén. Así que vi ahí la hermana Sara que puso en su estado, hasta el censo me ignoró. Bueno, somos dos. A mí también me ignoró el censo. Amén. Y estábamos hablando con los vecinos y le empecé a contar un poco de mi testimonio al vecino de aquí a nuestra derecha, ¿sí? Cuando yo estaba perdido en el mundo, cuando me drogaba, amén, y todas esas cosas, y el vecino me miraba con los ojos grandes así. Me decía, wow, esa faceta de tu vida yo no la conocía. ¿Amén? Entonces yo aproveché obviamente para predicarle el Evangelio y le digo, mire vecino, de ahí me rescató Dios. Y esa es una verdad que nosotros no podemos ignorar. Amén. Dios nos rescató a cada uno de nosotros del mismo infierno. Amén. Y es por el simple hecho de que el Señor nos ama y Él nos escogió. Y esa elección que Jesús hizo es con un propósito. Hoy hablaba con unos hermanos y estos hermanos me decían, pastor, nosotros no creemos que Dios nos haya traído a la silla para calentar un asiento. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Dios no te trajo a la iglesia para que vos calientes una silla. Amén. Entonces es importante que vos entiendas esto. La elección que Jesús hizo para con tu vida es con un propósito y es lo que vamos a aprender hoy. Amén. Por medio de la vida de Pedro. Nuestro texto dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido. Otra traducción dice, Satanás te ha pedido. Está hablando de algo un poquito más puntual, ¿sí? Satanás fue delante de la presencia de Dios y le dijo, quiero a Pedro. Pensá en esto. No. Bueno, saca el nombre de Pedro, pone el tuyo. ¿Te imaginas esa circunstancia? A veces nos preguntamos por qué tenemos muchos problemas, ¿no? Satanás fue delante de Dios y le dijo, quiero a Cristian, quiero a Sara, ¿sí?
celo. Muchos amigos pastores mismos me dicen acá. ¿Sí? Pero esta es una verdad. Es una verdad. Entonces, en primer lugar, quiero hablarte acerca de la última cena. Durante la última cena, Jesús dirige a Pedro estas palabras que merecen atención particular y sin duda se refieren a la situación dramática de aquellas horas. ¿Cuántos conocen el contexto de la última cena? Después de la última cena, ¿qué iba a pasar? Jesús iba a ir al Getsemaní con 3 de sus discípulos más cercanos. Le iba a decir: muchachos, estoy en un tiempo de angustia, necesito que oren conmigo. ¿Y los muchachos qué iban a hacer? Iban a roncar, como viste cuando estás cansado acá. ¿Cuántos roncan dormido de noche? A ver, ¿sí? Yo por lo general no ronco, pero cuando estoy cansado, ¿sí? Cuando estoy cansado, pero ronco a pata tendida, ¿sí? Entonces, los discípulos se quedaron dormidos. Después de eso iba a venir Judas con el famoso beso. Yo creo que hasta abrazo y todo hubo ahí, ¿o no? ¿Sí? Con el famoso beso a traicionar a Jesús, y después de eso iban a meter preso a Jesús. Entonces, en medio de todo este contexto, del contexto de la crucifixión, ¿sí?, las palabras que Jesús le dice a Pedro tienen un valor profundo, amén, y tienen el mismo valor para la iglesia hoy. Estas palabras pertenecen al patrimonio de las últimas recomendaciones y enseñanzas de Jesús. Jesús no solo anuncia la triple negación que Pedro iba a hacer por miedo durante la pasión, sino que también le predice o le profetiza que él va a superar la crisis de esa noche. Y yo quiero que vos te detengas en esas palabras, porque muchas veces venimos a la iglesia con crisis, ¿sí o no? Muchas veces venimos a la iglesia con problemas. Es más, tenemos crisis y problemas y muchas veces ni venimos a la iglesia, ¿sí o no? Pero lo que Jesús le está diciendo a Pedro es importante. Pedro, vas a pasar esta crisis. Esta crisis la vas a transitar. Tarde o temprano. ¿Cuántos saben que tarde o temprano esto va a pasar? ¿Cuántos tuvieron dolor de muela? Yo tuve dolor de muela 2 meses. Y toda la iglesia lo sabe. ¿Amén? Hasta que mi esposa me amenazó. Me dijo: o te la vas a sacar o no te cocino más. Me la tuve que ir a sacar. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, tarde o temprano, la situación va a pasar. Entonces, el punto es que Jesús le profetiza a Pedro que él va a sobrevivir a la crisis de esa noche. Lucas 22, 31 al 32 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de sacudirte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la crisis? No es la crisis en sí, es que tu fe desfallezca. Es que ¿tu fe en quién? En Dios. Vuelvo a repetir, ¿tu fe en quién? En Dios. Entonces, esas palabras que Jesús le da a Pedro garantizan, amén, una preocupación especial de Jesús por Pedro. Pensá en esto. Jesús mismo es el que está diciendo, no te lo dice el pastor. ¿Amén? Jesús mismo dice: Pedro, yo estoy orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. En otras palabras, Jesús, ¿qué está diciendo? Yo estoy hablando con Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios, Jesús mismo, para que tu fe no falle, para que tu fe no se desvanezca. Entonces, la maravillosa revelación en esta noche es que vemos un interés genuino del mismo Señor Jesucristo por nosotros, pero también le anuncia, amén, no solamente que va a sobrevivir a esta crisis, no solamente le dice que hay un interés genuino de su corazón, sino que le va a encomendar una tarea. Pensá en esto. ¿Vos le encomendarías una tarea a una persona que sabe que te va a fallar 3 veces? No una, no 2, 3. Porque Pedro falló 3 veces. ¿Amén? 3 veces, así corridita. Y Jesús le está diciendo: va a pasar esto, me vas a negar, ¿sí? Te vas a reponer a esta crisis. Yo estoy orando a Dios para que tu fe no te falte, pero cuando vuelvas de esta crisis, acá la tarea que Jesús le da, quiero que confirmes
a tus hermanos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Que a pesar de la falla, a pesar de la crisis, el Señor sigue depositando su confianza en nosotros. Es algo que nosotros no haríamos. ¿Cuántos te han fallado una vez y le hiciste la cruz? ¿Cuántos han hecho eso? Usted, pastor, y dice, toda la vida no estuve salvo. En un momento lo hice. A mí me dije, cucharón, el punto más con vos. ¿Amén? Pero Jesús no es así. Entonces la paradoja muestra la grandeza de la gracia de Jesús. Amén. Gracia que actúa en nosotros a pesar de nuestras fallas. El contexto en que se encuentran estas palabras dirigidas por Jesús a Pedro, amén, es dentro de la última cena, y esto es muy significativo. Jesús acaba de decir a los apóstoles en el versículo 28 y 29 de Lucas 22: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pensá en esto. Jesús le está diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, a los fieles: ustedes permanecieron conmigo en mis pruebas. ¿Qué quiere decir permanecer? Seguir estando. ¿Sí? Jesús dice, en mis pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tuvo pruebas. ¿Sí? Las mismas que vos y que yo. Las mismas. Iguales. Pastor, el mal humor también. Amén. Jesús tuvo las mismas pruebas, pero dice que sus discípulos, ¿qué hicieron? Permanecieron. Se quedaron. Estaban al lado de Él. Amén. Estaban al lado de Él. Entonces, después de esta maravillosa palabra, Jesús anuncia el tiempo de la prueba. A Pedro, Jesús le asegura que su oración lo iba a acompañar, a fin de que en esa prueba él pueda vencer al príncipe de este mundo. Lucas 22:31, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Entonces, en segundo lugar, quiero hablar acerca del contexto de la misión de Pedro. La misión que Pedro enfrenta es como cada misión que enfrenta la iglesia. Es una misión donde se deben superar pruebas y se ha de afrontar cambios. ¿Cuántos saben que cada prueba que viene en nuestra vida genera un cambio en nuestro corazón? ¿Cambio para bien o cambio? Todo depende de qué. De cómo nosotros afrontemos y enfrentemos esa prueba. Amén. Pero una verdad indiscutible es que el cambio va a suceder. Pero todo esto que Jesús permite en la vida de Pedro es en función del reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios está en control. Si es una prueba en función de que el reino de los cielos crezca, eso significa que Dios está en control de esa prueba. Amén. Entonces esto significa que es algo preparado y dispuesto por Dios. Dios estaba preparando a Pedro. Dios sabía que Pedro iba a fallar. Dios sabía que Satanás iba a probar su vida. Y Dios sabía que después del proceso de decisiones, Pedro iba a estar listo para la misión que Dios le está encomendando. Quiero que entiendas esto. Jesús le dice, vas a fallar, vas a caer. Estoy orando para que tu fe no desfallezca. Y después de esto, quiero que fortalezcas la vida de tus hermanos. Entonces, ese es el proceso de preparación. Pedro, al igual que usted y yo, amén, ¿sí? Estaba siendo preparado para la obra de Dios. Si estamos siendo preparados para una obra, eso significa que para Dios valemos. ¿Cuánto dicen? ¿Sí? Entonces, la obra de Dios, el término la obra de Dios, es algo muy extenso, que abarca muchos puntos en tu vida, la obra de Dios. Amén. Por ejemplo, ¿no? Estamos en un tiempo celebrando el casamiento de Moni y de Luis. Bueno, el casamiento de Moni y de Luis forma parte de la obra de Dios. Dentro del casamiento, dentro del matrimonio, si yo lo llamo a la oficina y digo, hermanos, vengan un cachito. ¿Cómo va la vida de casado? Como si algo cambió del domingo hasta ahora, ¿viste? ¿Sí? Y Moni me dice, y acá estoy, pastor, sobrellevándolo a Luis. Se aprendió en el chiste, ¿viste? Porque es una verdad. Pero ¿cuántos saben que hay problemas en el matrimonio? En la familia. Amén. Entonces la obra de Dios es extensa. El punto importante es que Dios quiere
ayudante. Y Jesús, aún sabiendo nuestra debilidad, nos encarga tareas fundamentales. Porque a veces nosotros ignoramos esto, ¿sí? A veces nos creemos que somos, los Superman espirituales, pero ¿cuántos saben que el Señor sabe que vamos a fallar? El Señor sabe, ¿sí?, en qué tecla nos falta un tornillo. El Señor lo sabe, ¿sí? El Señor sabe en qué punto somos débiles, en qué punto vamos a fallar, pero aún así nos encarga tareas fundamentales, tareas que están relacionadas no solamente con tu fe y con tu salvación, sino con la fe y la salvación de tus hermanos. Si Jesús no supiera que vos vas a fallar, Jesús, amén, o sea, la gracia de Jesús no sería necesaria para tu vida. ¿Qué objetivo tiene que Jesús te salve si sabe que sos perfecto? No tiene mucho sentido. ¿Amén? Entonces Jesús trata nuestra vida y nuestro corazón con este propósito. Jesús aún, ¿sí?, conociendo la fragilidad humana de Pedro, permitió que su fe sea probada y que por medio de esta prueba su corazón sea preparado para la obra. Más adelante, Pedro lo sabía, usted y yo sabemos que somos débiles. Pedro sabía que era débil. Así todo, él expresó palabras de fe. Señor, yo jamás te voy a negar. Señor, yo hasta la muerte voy a ir por vos. ¿Sí? Y Jesús sabía que eso era así. Por eso Jesús vuelve, lo restaura y lo escoge una vez más. Y esta es la gracia maravillosa de Jesús. Jesús sabe que vamos a fallar. Jesús sabe que nos vamos a equivocar. Pero Jesús ve algo, ¿sí?, que la gente no ve, y es tu corazón. Jesús ve la fe que hay en tu corazón. Pedro lo sabía. Amén. Entonces, pastor, cuando yo estoy en el tiempo de prueba, pastor, yo tiro la corbata, tiro los zapatos, tiro la pollera, tiro todo. Pero yo quiero que vos entiendas que el momento de prueba es el tiempo en el cual Jesús está preparando tu vida para más adelante. No es tiempo para que tires nada. Amén. Es tiempo para que dejes al Señor trabajar tu vida. Yo siempre cuento lo mismo. Tuve un montón de crisis, un montón de problemas en mi matrimonio, pero nunca abandoné mi cama. Jamás. Y mi esposa está de testigo. Ella hasta acá sentada en la congregación. Un montón, hermano, de problemas en el matrimonio, Problemones. Pero yo jamás dejé mi cama. Nunca. Amén. Yo tuve un montón de crisis en mi familia. Montón, Pero yo nunca dejé mi casa. Jamás falté una noche de mi casa. Está mi esposa acá. Nunca falté una noche. Tuve un montón de crisis en la iglesia. Con mi pastor, con mis hermanos, conmigo mismo, pero nunca falté un servicio a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Por un simple hecho. Que cuando yo agarro mi Biblia y leo la Escritura, yo no veo que Jesús haya bajado de la cruz. El Señor se quedó ahí colgadito por mí. Y eso es suficiente para que yo siga adelante en la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que vos pienses en esto. Porque Pedro no estuvo exento de las dificultades. Su fe fue probada como la de los demás apóstoles. Y tu fe va a ser probada como va a ser probada mi fe. Pedro no fue, ¿sí?, preservado de la negación. O sea, no es que Jesús agarró a Pedro y lo puso en una cajita de cristal y dijo: Satanás, a Pedro no me lo tocas, porque es una piedra fundamental para la iglesia. No, Pedro fue probado más que ninguno. Y como Pedro, tu vida es una pieza fundamental para esta iglesia. Y vas a ser probado, tu fe va a ser reprobada. Después de que Pedro fue probado, en ese momento, recién ahí, después de todo eso, él pudo venir y confirmar la fe de sus hermanos. Después de toda la prueba. ¿Sí? Entonces la prueba fue la preparación de Jesús para que él pueda confirmar a sus hermanos. Esta misión no se puede explicar por medio de consideraciones humanas. El apóstol Pedro, que se distingue por ser el único que niega a Jesús 3 veces, sigue siendo el elegido por Jesús para, amén, el encargo de fortalecer a sus compañeros. Vos pensá en esto.
Pedro falló 3 veces. Y la Biblia dice que Jesús tenía un discípulo que amaba más que al resto. ¿Cuál era? Juan. ¿Pero Jesús agarró a Juan cuando Pedro falló? No. Volvió, restauró a Pedro, siguió trabajando con el corazón de Pedro y le dio a Pedro la promesa que le dijo que le iba a dar. Amén. No agarró a otra persona. Entonces yo quiero que vos pienses con esto, porque si el Señor te sigue eligiendo, Él te va a levantar una vez más, como lo levantó Pedro. ¿Cuántos leyeron el texto que dice, si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará? ¿Por qué? Porque Dios te sigue escogiendo. Dios te sigue eligiendo. Punto número 3, la experiencia de la caída. La experiencia de la caída sirve a Pedro para aprender que él no puede poner su confianza en sus propias fuerzas, amén, ni en cualquier otro factor humano. Y esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que no podemos poner, amén, nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, sino que debemos ponerla únicamente en Cristo. Yo quiero que usted entienda una cosa, hermano. El único que permaneció agarrado de la cruz, ¿por usted quién fue? Cristo. Por mí no murió el hermano Marcelo, Por mí no murió el hermano Sixto, no murió Darío, no murió mi esposa por mí. ¿Amén? El Señor murió por mí. El Señor murió por mí. Y Él murió por mí por amor. Y Él espera de mí lo mismo. Que por amor yo haga su voluntad. Entonces yo quiero que vos pienses esto, porque si Jesús te dio de su amor, ¿de qué manera vos le estás pagando al Señor? ¿Amén? ¿De qué manera vos estás devolviendo al Señor? Porque está bien, todos entendemos que Jesús murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos aferramos a esa verdad y la abrazamos y todo lo que vos quieras. Pero ¿cómo le estás devolviendo al Señor? Esa experiencia nos sirve también a nosotros, porque nos impulsa a ver la luz de la gracia de Cristo en nuestra vida. Nuestra elección es con un propósito. Yo le contaba hoy al vecino que en el barrio donde yo me crié, mucha gente se drogaba. Mucha gente, perdónme la expresión, no chupaba como loco. Había muchos Bob Esponja en el barrio. No estaba solamente yo. Había muchos genios de la botella en Barrio Zapito. No estaba solamente yo. Pero Dios me escogió a mí. Dios me rescató a mí. Dios me dio una oportunidad a mí. Muchas de esas personas siguen en la misma esquina, en el mismo lugar, perdiendo su vida. Pero Dios me escogió a mí. Entonces, ¿qué valor tiene estas palabras para tu vida? Pues yo quiero que vos pienses en esto. ¿Qué valor tiene esto para tu vida? Lo que Jesús le promete y le confía a Pedro viene directamente del cielo. Y lo que Jesús te prometió y lo que Jesús quiere confiarte viene del cielo. No viene de mí, ni de ningún hermano en la iglesia. Viene del cielo. Amén. Y si Dios quiere usarte, tenés que luchar por esto. Y esta es una verdad también para tu vida. El servicio de Pedro al reino, según la Escritura, consiste principalmente en confirmar a sus hermanos. Ni siquiera es un llamado para él. Es un llamado para otras personas. ¿Cuántos saben que lo que hacemos en la iglesia no lo hacemos para nosotros? Todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para alguien más. Yo estoy parado acá predicándote, porque Dios quiere hablar a tu vida. Amén. Hoy puse una foto, hoy llamé a mi pastor por teléfono. ¿Cuánto estuve hablando? Como 2 horas. Sí, más o menos. Mi esposa estaba ahí haciéndome mal. ¿Sí? Entonces saqué un par de capturas, ¿viste? Y puse la mejor cita que tenía. Sí, pobre mi pastor, lo maté, pero puse la mejor cita que tenía. ¿Sí? Y mi hija me manda un mensaje y me dice, ¿viste tu cara en la foto? Yo en la foto estaba medio serio así, tirando picos así. ¿Te imaginás? Porque me estaba tirando flores mi pastor, seguramente. Me estaba bendiciendo mi pastor. Sí, me estaba bendiciendo, me estaba ayudando, me estaba corrigiendo. Me estaba
eso está mal, hijo. ¿Ves que es un aparato? No, tan así no. ¿Ves? Pero cosas buenas y cosas malas. Cuando saben que hay cosas para corregir, hay cosas que trabajar. ¿Y cómo andan ahí, pastor? Acá estamos luchando. ¿Sí? ¿No te resulta raro que de la nada vuelve el bajo y la batería? No, no es de la nada. Amén. Dios va a trabajar tu vida. Dios va a trabajar tu vida. Entonces es interesante destacar que la misión de Pedro, ¿sí? En otras palabras, que Pedro no pudo haber cumplido su misión si no pasaba por la prueba. No vas a poder alcanzar la voluntad de Dios si no pasas por la prueba. Pastor, pero no es divertido pasar por la prueba. Ya sé que no es divertido pasar. Nadie se divierte pasando por la prueba. ¿Sí? ¿Cuántos saben que es fácil ser cristiano? Es fácil ser un hermano fiel. Es fácil ayudar a los demás cuando todo va bien. ¿Es fácil o no? Pero cuando las cosas no van como vos esperás. Pero cuando las cosas no salen como vos esperás. Pero ¿qué vas a hacer cuando estás a prueba? Pensá conmigo, ¿qué hizo Pedro en el medio de la prueba? Vos leíste Lucas 22, lo habrás leído 50 millones de veces. ¿Sabés lo que hizo Pedro en el medio de la prueba? ¿Qué hizo? Tiró la corbata, tiró el traje, ¿sí? Le dijo, muchachos, me voy a pescar. ¿Sí? Se volvió para atrás de nuevo, dejó el ministerio. En todo ese capítulo vos no ves que él evangelice, vos no ves que él lea la Biblia, vos no ves que él vaya al templo a orar. Todas las cosas que él hacía con Jesús, las dejó de hacer, porque estaba en prueba. Y en medio de eso, ¿quién vino a tratar su vida de nuevo? El Señor. El Señor resucitó, bajó de la cruz, le dijo, Pedro, entendé, morí por vos. Esto no es lo que yo quiero para tu vida. Pedro, morí por vos. Pedro, sacá el Pedro, poner el nombre que vos quieras. Morí por vos. Entonces lo que Jesús te encargó no cambia. Estás en medio de lucha, de prueba, todo lo que vos quieras, pero lo que Jesús te encargó, hermano, no cambia. Hay otros hermanos atrás tuyo que Dios quiere usar tu vida para bendecirlos. Pedro, como cabeza de los apóstoles, ¿sí? Él iba a tener que sostener la fe de sus hermanos en un momento donde el imperio romano los iba a perseguir. Ahora entendés por qué Jesús trató su vida de esta manera. Yo quiero que vos entiendas, nosotros estamos en Argentina. Gracias a Dios tenemos un gobierno que se preocupa más por sus cosas que por perseguir a la iglesia. Pero hay muchos países donde a los pastores cristianos los están prendiendo fuego. Ellos sí están pasando por eso. Yo te mandé un testimonio del pastor de Ucrania, ¿sí? Que es ruso, que está misionando en Ucrania y en medio de la guerra el pastor se quedó con toda su familia. La policía lo vino a buscar a la casa porque es pastor. ¿Me entendés? Entonces nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Jesús escoge a Pedro y prueba y capacita su fe para ayudar a sus hermanos porque Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús sabía que Pedro tenía un corazón para hacer la voluntad de Dios. Déjame decirte algo, tus hermanos van a enfrentar dudas. Van a enfrentar tristeza, van a enfrentar angustia, persecución, desilusión, injusticia, tentación, pecado, su pecado mismo, desánimo, desprecio, pruebas en su trabajo, pruebas en su matrimonio, problemas en su familia, falta de fe, enfermedad, duelo, pérdida. ¿Y cómo crees vos que Dios va a capacitarte para ayudarlos? ¿Cómo crees vos que Dios te va a ayudar? ¿Cómo? Dándote un librito. Yendo al seminario bíblico, ¿vos crees que Dios te va a capacitar de esa manera? ¿Vos crees que Dios te va a sacar de una iglesia para llevarte a otra y después llevarte a otra y después llevarte a otra? ¿Así te va a capacitar? ¿Conociendo los errores de los demás? Pedro, usted y yo tenemos la misión, hermanos, de ayudar a nuestros hermanos. Lo que el Señor dice claramente es que los creyentes, amén, como Pedro, necesitamos
necesitamos la ayuda de Dios. Lucas 22, 31, 32 dice: Simón, Simón, mira que Satanás te ha solicitado para sacudirte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Ahora, confirmar a tus hermanos significa enseña la fe a tus hermanos. ¿Amén? La fe, hermanos, se fortalece en la prueba. Y no hay otra manera, no hay otra forma. ¿Sí? Yo tengo un librito ahí de Estamateas. ¿Cuántos saben quién es Estamateas? ¿Sí? Estamateas es un telepastor. Todo bien con los telepastores. ¿Amén? ¿Sabe cómo se llama el librito? 60 principios de la fe. Tu fe no se fortalece con un librito. Hay un solo librito que fortalece tu fe. Y este libro dice que vas a pasar por pruebas. Este libro dice que la palabra de Dios, ¿ven? Que tu fe va a ser probada como ¿qué? Como oro. Me estaba asustando. ¿Amén? ¿Y cómo has probado el oro? Amén. Es algo que sabemos todos. Cristo mismo sustentó a Pedro con su amor. Cristo mismo sustentó a Pedro con su gracia en el momento de la debilidad. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en este momento tan difícil, el momento de la prueba, es un momento que vamos a pasar todos, es Cristo mismo quien está intercediendo por tu vida delante de Dios. Es Cristo mismo quien está hablando con Dios y le dice: Señor, que su fe no falle. Dios, sostenelo en tu mano. Dios, que su fe no falle. Lucas 22, 33. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, fíjate que Jesús dice: cuando hayas vuelto. En otras palabras, cuando hayas terminado la prueba, cuando hayas pasado el examen, cuando hayas aprendido, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Dios tiene un propósito con tu vida. Vamos a hacer algo más en esta noche. Por favor, te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro, en señal de respeto y reverencia delante de la presencia de Dios. Esto es algo que hacemos todos los servicios. Amén. Simplemente voy a animar.